Amado Dios, hoy nos acercamos a ti con profundo agradecimiento por el gran milagro de la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias porque en tu infinita bondad y amor enviaste a tu propio Hijo para hacerse uno de nosotros, para caminar entre nosotros y enseñarnos el camino de la verdad y de la vida. En Él, el Verbo hecho carne, encontramos la expresión perfecta de tu amor y la cercanía de tu compasión divina. Padre, gracias porque en la encarnación de Jesús podemos ver tu corazón y conocer tu carácter. Nos diste un Salvador que entiende nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestros dolores. Gracias porque al hacerse humano, nos dio ejemplo de humildad, de servicio y de obediencia a tu voluntad. Te alabamos porque a través de Jesús nos has abierto el camino a la reconciliación contigo y nos has dado la esperanza de la vida eterna. Que nunca dejemos de maravillarnos por este acto de amor tan grande y que nuestras vidas sean siempre un reflejo de gratitud hacia ti por tan inmenso regalo. En el nombre de Jesús, amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 10 de noviembre. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy vamos a leer Lucas 22 y Juan 13. Lucas 22. Judas acuerda traicionar a Jesús. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. La última cena. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto, repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. El Hijo del Hombre se irá según está determinado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos
sería el más importante. Jesús le dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante que el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado para ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsas, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Entonces les dijo: ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y que, contando entre los malhechores, en efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó Jesús, ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los líderes religiosos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Pedro niega a Jesús.
Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Los soldados se burlan de Jesús. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Vendaron sus ojos y le preguntaban: «Profetiza, ¿quién te pegó?», y le lanzaban muchos otros insultos. Jesús ante Pilato y Herodes. Al amanecer se reunieron los líderes religiosos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús contestó: «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», preguntaron a una voz. Y él les dijo: «Ustedes mismos lo dicen». «¿Para qué necesitamos más testimonios?», resolvieron. «Acabamos de oírlo de tus propios labios». Juan 13. Jesús lava los pies a sus discípulos. Se acababa la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», respondió Jesús, «pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». Jesús contestó: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro dijo: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús, «pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: «¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies y los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho.
Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús predice la tradición de Judas. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que me envió, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús dijo eso. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí. Ya era de noche. Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió: tú darás la vida por mí. Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Querido Dios, gracias por el día y todas mis amigas y amigos. Gracias por mis perritos y dragoncito. Dragoncito. Amén. Amén.